Alex Miller mató por su país, por sus hermanos y por la pureza de la misión. A sus 35 años, veterano de la Fuerza Delta, había sido desplegado 10 veces en el crisol del combate. Cada rotación le arrancaba una capa de su humanidad, reemplazándola con acero endurecido. La quietud de su hogar suburbano en Virginia Beach no era paz, era un vacío. Comía, dormía, corría los kilómetros, pero su mente permanecía anclada al polvo y la cordita de valles olvidados. Era un arma diseñada para la guerra, ahora oxidándose al sol. El silencio de la vida civil, un rugido constante y sordo en sus oídos, era más desorientador que cualquier tiroteo. Sentía el peso de las decisiones tomadas en milisegundos, el frío de las vidas terminadas. El vacío en casa era algo físico, un hueco que ninguna cantidad de rutina estructurada podía llenar. Era una máquina creada únicamente para el conflicto, ahora inactiva. Reconocía los síntomas: la hipervigilancia en los pasillos del supermercado, la evaluación inmediata de amenazas en un restaurante abarrotado, el hábito inconsciente de revisar los tejados. La guerra había terminado, pero no era así. Vivía dentro de él. La citación no llegó por correo electrónico ni por teléfono satelital encriptado. Llegó a través de un mensajero personal, un hombre con un traje oscuro cuyos ojos contenían una vacuidad profesional que Miller conocía bien. El mensajero le presentó un sobre sellado, de papel grueso, con un escudo oficial que Miller no reconoció. Las instrucciones eran escuetas, impresas en una fuente precisa. Preséntese de inmediato. No intente establecer contacto. No se desvíe de la ruta especificada. Miller sintió la familiar opresión en su pecho, no de miedo, sino de anticipación. La máquina se estaba poniendo en marcha. Empacó una única y discreta bolsa de lona, unas pocas mudas de ropa, una gastada copia de Sun Tzu, un cuaderno y una navaja de una sola hoja. Dejó su identificación, su cartera y su teléfono móvil sobre la encimera de la cocina. Comprendía la regla no escrita. Iba a un lugar donde el sistema no quería que existiera. El viaje de Miller al punto de encuentro designado fue una secuencia coreografiada de traslados. Cada etapa del viaje, de un avión comercial a un jet privado, luego a un vehículo utilitario deportivo negro y finalmente a una furgoneta de carga sin ventanas, fue controlada por individuos vestidos de civil. Sus ojos eran fríos, profesionales, desprovistos de reconocimiento o empatía. Hablaban en frases cortas y utilitarias, dando instrucciones en lugar de entablar conversación. En cada transición, la única bolsa de lona de Miller era tomada, registrada y devuelta. Su teléfono móvil que había dejado en la encimera era irrelevante. En una instalación segura a las afueras de un pequeño pueblo en la zona rural de Nevada, un hombre con un uniforme oscuro lo recibió. El hombre le extendió la mano. Miller la tomó. El apretón fue firme, profesional. «Miller», dijo el hombre, «el coronel Hargreave le está esperando». A Miller le despojaron de todos los efectos personales restantes: su reloj, la navaja, incluso el pequeño y gastado cuaderno. La sensación de aislamiento creció, un proceso deliberado diseñado para despojarlo de cualquier conexión con su vida anterior, preparándolo para una asignación que parecía completamente sin precedentes. Llegó a una sección meticulosamente oculta de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, cuya ubicación no estaba marcada en ningún mapa disponible públicamente. El aire era seco, ligero, con un vago olor a combustible de avión y polvo. Fue recibido sin ceremonia, conducido directamente a una entrada subterránea. No se intercambiaron saludos, solo silencio. La reunión tuvo lugar en las profundidades subterráneas, en un búnker diseñado para resistir un impacto directo. La oficina del coronel Hargreave era una caja estéril y sin ventanas, iluminada por una luz fluorescente, dura y parpadeante, que no proyectaba sombras. El propio Hargreave era un hombre de mediana edad indeterminada, su rostro una máscara pálida e inexpresiva.
Sus ojos, hundidos, tenían la inquietante vacuidad de un pez de las profundidades marinas, sin reflejar luz, sin revelar pensamiento alguno. Hablaba con una voz plana y monótona, como si leyera un texto preparado. «Miller», comenzó Hargreave, con la mirada fija en un punto justo más allá del hombro de Miller. «No se le envía a luchar contra un enemigo convencional. No se le envía a librar una guerra en el sentido tradicional». Hizo una pausa, un silencio deliberado y pesado flotando en el aire. Miller permanecía en posición de firmes, con la postura rígida, absorbiendo las palabras. Se le envía a contener algo que no debe escapar, algo que está, a todos los efectos, sin contener. Miller sintió una fría certeza apoderarse de él. Esto no era simplemente una orden. Era la iniciación a un juego cuyas reglas eran desconocidas y cuyas apuestas parecían inconmensurables. Durante la escueta sesión informativa de Hargreave, un escalofrío recorrió a Miller, un reconocimiento que trascendía la jerga militar. Recordó los rumores, susurrados en voz baja en zonas de guerra e instalaciones clandestinas, historias que circulaban entre los operadores de las fuerzas de operaciones especiales. Relatos de programas cerrados, de zonas anómalas, donde las leyes de la física se torcían, de grupos desaparecidos en acción, enviados a limpiar algo intangible, algo que desafiaba la definición convencional. Estos rumores siempre habían sido descartados como charlas de cuartel, producto de imaginaciones hiperactivas alimentadas por demasiada cafeína y demasiados despliegues. Ahora, escuchando la entrega sin emociones de Hargreave, esos susurros se fusionaron en una realidad sombría y escalofriante. Un miedo tenue, casi imperceptible. A lo desconocido se formó en la mente reforzada con acero de Miller. No era el miedo a la muerte, que hacía tiempo que había aceptado como un resultado potencial de su profesión, sino un pavor más profundo y primario hacia lo antinatural. El equipo de Miller estaba formado por 4 operadores, cada uno elegido por sus habilidades especializadas y su capacidad para operar bajo una presión extrema. Estaba Kyle Reed, nombre en clave, Sniper, un hombre alto y silencioso con una asombrosa habilidad para leer el terreno y alcanzar objetivos a distancias extremas. Diego Sánchez, nombre en clave Fox, era su operador de radio y experto en electrónica, un maestro de ingenio rápido en inteligencia de señales y contramedidas electrónicas. Sarah Campbell, nombre en clave Doc, era su médico de combate, una mujer cuya calma y precisión quirúrgica habían salvado vidas en los entornos más implacables. Y Miller, nombre en clave Apex, su comandante, la punta de la lanza. Se les dieron nombres en clave temporales e instrucciones mínimas, aunque extrañamente específicas. Los parámetros de su misión se entregarán en el lugar. No se responderá a ninguna pregunta antes del despliegue. El aire en el hangar era frío, estéril, con olor a fluido hidráulico y ozono. Subieron al avión de transporte, un avión de carga pesada pintado de un negro mate no reflectante. La rampa se cerró con un silbido hidráulico, sellándolos en la oscuridad del fuselaje. Miller echó un último vistazo a través del pequeño visor al cielo pálido y anémico de Nevada, las estrellas comenzando a perforar la luz que se desvanecía. Fue una despedida final a un mundo que conocía, un descenso a un abismo de lo desconocido. El zumbido de los motores aumentó, una vibración profunda y resonante que se transmitía a través de la cubierta, señalando el comienzo de su viaje hacia una zona de operaciones que desafiaba toda doctrina de combate que jamás había aprendido. La temperatura dentro del transporte se mantenía a unos frescos 65 grados Fahrenheit, una medida calculada para mantenerla alerta. Revisaron su equipo, realizaron sus rituales previos al salto en silencio. Miller ajustó el chaleco portaplacas. El peso familiar era un consuelo. Pasó una mano enguantada por la empuñadura de su fusil automático, el arma una presencia fría y sólida. Cada respiración era medida,
cada movimiento preciso. No había margen para el error, ni tolerancia para el sentimentalismo. La misión lo era todo. Los hombres y mujeres a su alrededor eran profesionales, perfeccionados por años de conflicto. Entendían lo que estaba en juego, incluso si el enemigo seguía siendo un enigma. Estaban listos. El sentimiento no era de pavor, sino de una fría y calculada preparación. El salto se ejecutó en absoluto silencio de radio. El avión de transporte un vacío negro contra el cielo sin luna. Los motores se apagaron a 10.000 pies sobre el nivel del suelo. El avión de carga pesada planeó, un depredador silencioso. La rampa trasera descendió, exponiendo el aire gélido y abierto. Las cuerdas serpentearon hacia la oscuridad. El equipo descendió rápidamente, sus manos enguantadas ardiendo por la fricción. Miller lideraba, seguido por Sniper, Fox y Doc. Tocaron el suelo con golpes sordos, rodando inmediatamente a posiciones de combate. El terreno no era simplemente un desierto, era un paisaje muerto. El suelo bajo ellos estaba quemado, agrietado, como cerámica antigua destrozada por algún cataclismo olvidado. Esqueletos retorcidos de estructuras, hangares vacíos, barracones esqueléticos. Se alzaban del polvo, monumentos a una guerra que nunca había sido declarada oficialmente. Ningún viento agitaba la arena, ningún susurro de criaturas invisibles, ningún zumbido lejano de la civilización. El aire era pesado, metálico, con olor a ozono después de una tormenta, y algo más, algo sutilmente fétido e indescriptible. Presionaba sobre ellos un peso tangible. El silencio era absoluto, una entidad viva que gritaba una desolación antinatural. El equipo estableció un perímetro apresurado. Miller se movió con eficiencia fluida, colocando sensores de movimiento infrarrojos y cámaras de vigilancia en miniatura en intervalos estratégicos. Cada sensor, un pequeño cilindro oscuro. Zumbaba débilmente al activarse, su luz interna un verde constante. El silencio presionaba, sin ser roto ni por el más leve susurro del viento del desierto. No había sonidos de vida silvestre, ni escorpiones escabulléndose, ni coyotes aullando, ni murciélagos revoloteando en el cielo negro. Este profundo silencio no era pacífico, era malévolo. Miller, un maestro rastreador, escaneó el suelo. La arena, a primera vista, parecía intacta, una alfombra uniforme y beige, pero bajo el haz enfocado de su luz infrarroja, detectó sutiles cambios, leves depresiones, indicaciones claras de que algo inmenso se había movido justo debajo de la superficie, sin dejar rastros claros, solo un desplazamiento de finos granos. Pasó una mano enguantada sobre una ondulación en la arena, sintiendo el calor tenue, casi imperceptible, que irradiaba desde debajo de la superficie. Su brújula interna giraba sin control. Este lugar estaba mal. Un nuevo oficial, con el rostro también oculto por la sombra, se materializó desde la penumbra del amanecer. No era el coronel Hargreave. Su uniforme era oscuro, impecable, su voz desprovista de inflexión. Su sector de patrulla, dijo señalando unas coordenadas en una pantalla de mano. Mantengan el perímetro. Informen de anomalías. Luego distribuyó su munición. Cada proyectil era de núcleo pesado, perforante, más grande que la munición de fusil estándar, adaptada para sus fusiles automáticos. Para objetivos extremadamente resistentes, entonó el oficial, sus ojos encontrándose con los de Miller por un fugaz segundo antes de darse la vuelta para marcharse. Miller observó los proyectiles. Su brillo metálico y opaco era diferente al lustre familiar de las balas de núcleo de plomo estándar. Eran más oscuros, casi negros, insinuando una aleación que no reconocía. El peso de cada cargador se sentía diferente, más pesado que la carga estándar. Introdujo un proyectil en la recámara de su fusil automático, el chasquido del cerrojo resonando en el opresivo silencio. Escaneó los movimientos del oficial, buscando indicios, cualquier atisbo de emoción, pero no había nada. Solo un profesional, un funcionario en una máquina más grande e invisible.
La primera noche transcurrió sin incidentes. Los sensores permanecieron en silencio. Pero Diego, meticuloso en la configuración de los sistemas de radio de largo alcance, captó una extraña interferencia. No era simplemente estática, era un gruñido bajo y gutural, pulsando a través de las ondas, como un inmenso latido de corazón o la respiración dificultosa de algo colosal. El sonido crecía y se desvanecía, creando una opresiva sensación de presencia. Miller y el equipo inicialmente lo descartaron como interferencia electromagnética, un subproducto de las extrañas condiciones geológicas de la región. Pero la tensión en el aire subterráneo se hizo más densa, tensándose como un cable. Diego ajustó la frecuencia, escaneó el espectro, pero el bajo zumbido persistió. «Es consistente, comandante», informó con la voz baja. «No es aleatorio, es casi rítmico». Miller asintió. Había oído los sonidos del campo de batalla, la cacofonía de la guerra. Esto era diferente. Esto era primario. La oscuridad absoluta, rota solo por el enfermizo resplandor verde de sus dispositivos de visión nocturna, combinada con el constante e inquietante zumbido de la radio, desgastó los nervios de los operadores. Cada susurro de arena, cada fantasmagórico soplo de viento, se convertía en una amenaza potencial. Miller sintió que sus instintos gritaban peligro, una campana de alarma primigenia, sonando en su cráneo, a pesar de no ver nada. La arena del desierto se movía ocasionalmente por sí sola. Pequeñas e inexplicables olas que se desplazaban por la superficie, indicando el paso de algo inmenso que se excavaba justo bajo sus pies. La temperatura bajó a poco más de 50 grados Fahrenheit, y un polvo fino, casi invisible, comenzó a posarse sobre todo, adhiriéndose a su equipo, cubriendo su piel expuesta. Doc, siempre vigilante, comprobó sus signos vitales, pero no encontró nada médicamente anormal. Sin embargo, la tensión en su postura, el ligero temblor en sus manos, delataba su inquietud. Sniper escaneaba el horizonte lejano, su fusil montado en un trípode, su mira buscando cualquier cosa que rompiera la opresiva monotonía del paisaje. Fox monitoreaba continuamente la radio. El bajo gruñido era un compañero constante en sus auriculares. Miller caminaba por el perímetro, con pasos ligeros, sus sentidos aguzados. El peso de lo desconocido era más pesado que cualquier mochila. Sintió el frío toque de la paranoia, una sensación que había aprendido a reconocer y compartimentar. Pero aquí, en este lugar desolado y hostil, la compartimentación se estaba convirtiendo en un lujo que no podía permitirse. El aire mismo vibraba con una amenaza oculta. La segunda y tercera noches se convirtieron en una vigilia agónica. El sueño era algo superficial e inquieto, interrumpido por ruidos repentinos e imaginados y el inquietante zumbido de la interferencia de la radio. El equipo de Miller, particularmente Diego y Sara, mostraba signos de estrés. Sus movimientos se volvieron más bruscos, sus reacciones más pronunciadas. Miller aumentó la rotación de patrullas, llevándose a sí mismo al límite de la resistencia física, desesperado por encontrar algo que pudiera explicar las anomalías. Los sensores de movimiento, estratégicamente colocados alrededor de su perímetro, se activaban ocasionalmente, enviando una alerta silenciosa a sus pantallas tácticas de muñeca. Pero cuando contrastaban con las cámaras térmicas, las imágenes no mostraban más que arena vacía y abrasada por el calor. Los movimientos fantasmales bajo la superficie del desierto continuaron, una ondulación sutil e inquietante en el paisaje por lo demás inmóvil. Estaban siendo observados, lo sabían. La espera era un arma, erosionando lentamente su determinación. Luego llegó el olor. Miller lo detectó primero, un olor repentino y penetrante que atravesó el aire estéril del desierto. Era agudo, metálico, como sangre fresca, pero mezclado con el olor terroso de pelaje húmedo y algo más, algo innegablemente pútrido. El olor aparecía y desaparecía, transportado por ráfagas de viento fantasmales que no levantaban polvo.
Era el inconfundible olor de un depredador. Una aguda conciencia se apoderó de Miller. Ya no estaban solo en una misión de contención. Estaban siendo cazados. El sentimiento no era paranoia, sino una fría evaluación táctica. Algo observaba sus movimientos, estudiaba sus rutas de patrulla, analizaba sus debilidades. El olor se intensificó y luego se disipó, una burla silenciosa. Miller comprobó la dirección del viento, pero no había viento. El olor simplemente estaba. Impregnaba el aire estancado, llenando sus pulmones, presionando contra sus sentidos. La tercera noche, una noche grabada en la memoria de Miller como una marca a fuego, resultó fatal. Kyle y Sarah fueron asignados al puesto de observación elevado, un afloramiento rocoso que ofrecía la mejor vista sobre la desolada extensión. La interferencia de la radio, que había sido un zumbido persistente, ahora se intensificó, transformándose en ondas de baja frecuencia agonizantes. Pulsaba a través de sus auriculares de conducción ósea, provocando un dolor de cabeza punzante y una náusea persistente. Kyle, siempre profesional, informó de extrañas sombras parpadeando en el horizonte lejano, formas que se desvanecían en el momento en que intentaba enfocarlas con su óptica de aumento. «¿Comandante?» La voz de Kyle llegó por la línea encriptada, tensa pero controlada. Múltiples contactos, débiles. No se registran en el térmico, se están moviendo rápido. Sin previo aviso, la oscuridad estalló. Una criatura, inmensa y veloz, irrumpió en el puesto de observación. No cargó a ciegas. Sus movimientos eran fluidos, tácticos, ejecutados con una precisión horripilante. Se movía con la gracia de un cazador entrenado, no de un animal. Bípeda, medía más de 10 pies de altura. Sus enormes garras desgarrando el metal reforzado de su plataforma de observación con una facilidad aterradora. No produjo ningún sonido antes de su ataque. Su aproximación fue silenciosa, su presencia anunciada solo por el repugnante desgarro del acero y el repentino y discordante impacto. Su objetivo era claro: aislar y neutralizar. Golpeó el generador que alimentaba los reflectores, sumiendo el puesto en una oscuridad absoluta, amplificando el caos. Sarah gritó, un sonido agudo y ahogado que fue cortado al instante. Kyle, sorprendido, reaccionó. Se llevó el fusil automático al hombro. El fogonazo del cañón iluminó momentáneamente la forma grotesca. Disparó una ráfaga rápida, los proyectiles perforantes impactando con golpes sordos y pesados. Las criaturas eran un borrón en movimiento. Miller y Diego, alertados por el breve informe de Kyle y el grito de Sarah, convergieron en la posición. Abrieron fuego, enviando un torrente de proyectiles perforantes a la oscuridad arremolinada. Los proyectiles se estrellaron contra el cuero de la criatura, ralentizándola, pero sin detenerla. Sarah logró gritar una única y desesperada palabra: ¡Kyle!, antes de ser arrastrada a la negrura envolvente. Sus gritos silenciados abruptamente. Kyle, con la voz rota por una rabia primigenia, continuó disparando, los fogonazos del cañón parpadeando, iluminando fragmentos de la horrible escena. Ajustó su puntería, buscando puntos vitales, pero la criatura anticipó sus movimientos, desplazándose, evadiendo los golpes mortales. Conocía sus puntos débiles. Explotó la oscuridad, el caos, el shock emocional. Luego, tan rápido como había aparecido, la criatura se desvaneció en la noche, dejando atrás solo metal rasgado, el hedor a ozono y sangre, y un rastro de un fluido oscuro y viscoso en la arena. El silencio regresó, más profundo y aterrador que antes. 2 operadores, Sarah y Kyle, habían desaparecido. Miller y Diego estaban de pie en medio de los escombros, sus mentes aturdidas. Habían enfrentado horrores indecibles en Afganistán, Irak y Siria, pero nada los había preparado para esto. Esto no era guerra. Esto era otra cosa. El aire estaba cargado con el residuo del terror, el olor acre de su propio miedo mezclándose con el regusto metálico de la sangre de la criatura.
Miller apretó su fusil automático hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La pesadilla no había hecho más que empezar. El amanecer rompió sobre el paisaje desolado, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre la escena de la carnicería. El puesto de observación era un amasijo de metal retorcido y roca destrozada. Marcas de garras, imposiblemente profundas, estropeaban los soportes de acero. La sangre, un charco oscuro y viscoso, manchaba la arena donde Sarah y Kyle habían estado. Pero no había cuerpos. Miller y Diego permanecían en estado de shock, sus rostros sucios de polvo y sudor, sus ojos huecos por la falta de sueño y el horror precedente. Se movieron entre los escombros, sus movimientos rígidos, metódicos. Miller examinó las huellas dejadas en la arena. Depresiones poco profundas, no rastros claros, que indicaban una velocidad y agilidad inmensas. Esto no era un animal ordinario. Esto era algo que se movía con una intención deliberada, algo que sabía cómo atacar, cómo eludir las defensas, cómo utilizar el sofocante manto de la oscuridad. La ausencia de los cuerpos era un detalle escalofriante, más aterrador de lo que habría sido su descubrimiento. Una certeza fría y absoluta se apoderó de Miller. A pesar de lo absurdo, lo sabía. Compartió el pensamiento imposible con Diego. «Hombres lobo», dijo, su voz plana, desprovista de inflexión. Diego, aunque visiblemente afectado, asintió lentamente. Ninguna otra explicación encajaba con la horrible realidad que acababan de presenciar. El mundo que conocían, el mundo gobernado por la física y la lógica, había sido destrozado. Los mitos se habían hecho carne, y ahora se encontraban cara a cara con ellos. Las implicaciones eran asombrosas, abrumadoras. Sus parámetros de misión de contención resultaron ser una broma cruel. ¿Cómo se contenía algo que solo existía en las pesadillas? ¿Cómo se luchaba contra algo que desafiaba la clasificación biológica? Miller sintió que una furia fría reemplazaba el shock. No estaban luchando contra hombres, estaban luchando contra esto. En lugar de esperar a ser cazados, Miller tomó una decisión. Pasaron de la defensa a la ofensiva. Cazaron. «Fox», dijo con la voz ronca, «despliega todos los sensores que tenemos. Cada cable trampa, cada trampa infrarroja». Se dispersaron, moviéndose con un renovado sentido de urgencia, impulsados por la necesidad de respuestas, de venganza. A medida que ampliaban su red de sensores, la escalofriante verdad se hizo innegable. No era una sola entidad. Los sensores de movimiento se activaron simultáneamente en múltiples lugares, detectando varios objetos grandes que se movían rápidamente. Era una manada coordinada e inteligente. La interferencia de gruñidos en la radio se intensificó, un coro de sonidos guturales. El desierto estaba vivo con ellos. La manada operaba con una precisión táctica inquietante, pero cada criatura poseía características sutilmente diferentes. Miller observó a una, inmensa y de constitución poderosa, más lenta que las demás, pero capaz de abrirse paso a través de obstáculos con fuerza bruta. Se movía como un ariete, una máquina de asedio viviente. Otra, más delgada e increíblemente veloz, actuaba como explorador, entrando y saliendo de su rango visual, preparando emboscadas, atrayendo su atención. Una tercera, más agresiva y directa, operaba como un elemento de asalto, atacando directamente, presionando el ataque. Un rasgo común y escalofriante los unía: sus ojos. En sus dispositivos de visión nocturna, no brillaban con el familiar reflejo verde de los ojos de los animales, sino con una luz blanca intensa e impasible, como focos en miniatura. Este detalle amplificaba el horror, revelando una inteligencia, una intención deliberada detrás de su mirada depredadora. La radio captó más que solo los gruñidos primarios. Susurros débiles y fracturados, parecidos a voces humanas, se filtraban a través de la estática. No era mero ruido electromagnético, era una cadencia no humana, pulsando a través de las ondas, a veces distorsionada,
a veces inquietantemente clara. Miller a veces captaba entonaciones que eran órdenes, o incluso, de manera más escalofriante, risas burlonas. Esto añadía una capa de guerra psicológica, confirmando que las criaturas se comunicaban entre sí y trataban deliberadamente de quebrar las mentes de los hombres. El concepto de un enemigo que podía hablar, que podía orquestar una cacería, transformó el enfrentamiento de un mero ataque animal en algo mucho más siniestro. Diego se esforzaba por descifrar los sonidos, ajustando la frecuencia. Es casi como un idioma, comandante, susurró, su rostro pálido bajo el tenue resplandor verde de la visión nocturna. Pero no uno que conozca. Miller asintió, apretando más fuerte su fusil automático. El campo de batalla había cambiado. No estaban luchando contra bestias impulsadas por el instinto. Estaban luchando contra algo que pensaba, que planeaba, que se comunicaba. El desierto, antes una extensión silenciosa, ahora zumbaba con conversaciones invisibles, un aterrador coro de intelecto no humano. Cada crujido de matorral seco, cada movimiento de arena, era un movimiento deliberado en un juego más grande e invisible. La temperatura había vuelto a bajar, situándose en los 40 grados Fahrenheit bajos, el frío añadiendo otra capa de miseria a su desesperada situación. Miller se secó una gota de sudor de la frente, sus sentidos en alerta máxima. Siempre estaban siendo monitoreados, siempre evaluados. Esto era una partida de ajedrez y ellos eran los peones. La tensión entre los dos operadores restantes, Miller y Diego, se intensificó con cada hora que pasaba. La fatiga, agravada por los incesantes ataques nocturnos, desgastó sus nervios. Cada sonido inesperado, cada sombra fugaz, desencadenaba una sacudida de adrenalina, una oleada de pánico. El sueño era un lujo que no podían permitirse, pero su ausencia era un veneno lento. Su aislamiento y la guerra psicológica del enemigo los llevaron a mirarse con sospecha. Las perturbaciones de la radio sembraron la discordia y fragmentaron su ya frágil confianza. Miller sorprendió a Diego mirándolo, con los ojos muy abiertos con una pregunta no formulada. Miller respondió con una mirada dura e inquebrantable. No había lugar para la duda. Todavía no. Miller, evaluando la abrumadora escala de la amenaza y la inutilidad de su misión asignada, tomó una decisión táctica. Sacaría a Diego. Esto ya no era una operación de contención. Era una lucha desesperada por la supervivencia. Comenzó a formular un plan de escape. Navegar hasta el punto de extracción más cercano, pedir refuerzos, anular cualquier orden vigente. Compartió el plan con Diego, delineando cada paso, intentando inyectar una apariencia de esperanza en su sombría realidad. Miller sabía que era una jugada desesperada, una posibilidad remota en una pesadilla. «Nos movemos hacia el oeste a medianoche», dijo Miller, su voz baja y firme. «Mantente agachado, muévete rápido. Romperemos el perímetro, pediremos apoyo aéreo y saldremos de aquí». Diego asintió, un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Su intento de romper el perímetro se encontró con una barrera insuperable. Todas las rutas de escape conocidas estaban bloqueadas. Campos de energía invisibles brillaron al acercarse, creando una barrera infranqueable. Deslizamientos de rocas, masivos y perfectamente posicionados, sellaron cañones estrechos y puntos de salida tradicionales. No eran obstrucciones naturales, eran parte de un diseño meticulosamente planeado. Su avión de transporte, dejado en el punto de inserción original, había desaparecido, se había desvanecido sin dejar rastro. El contacto con el cuartel general ahora estaba completamente cortado. Solo quedaba la pulsante y gutural interferencia de la radio, un recordatorio constante y burlón de su aislamiento. El desierto era una jaula. Sus sistemas tácticos comenzaron a fallar. Los receptores del sistema de posicionamiento global parpadearon y luego se apagaron. Los mapas digitales se corrompieron, mostrando características topográficas inexistentes,
retorciendo los contornos familiares del terreno en un paisaje alienígena. Las brújulas giraban salvajemente, sus agujas oscilando incontrolablemente. Su equipo electrónico literalmente enloqueció, despojándolos de su capacidad para navegar, amplificando su sensación de aislamiento y desesperanza. Estaban ciegos, a la deriva en un páramo hostil y sin senderos. Diego golpeó con el puño su pantalla táctica portátil, la pantalla en blanco, y luego estallando en estática. «Está todo muerto, comandante», siseó, su voz temblorosa. «Nos han apagado. Todo». Miller sintió un nudo frío en el estómago. Esto no era un fallo de equipo, esto era guerra electrónica dirigida. Entonces, la aterradora revelación golpeó a Miller con la fuerza de un golpe físico. Un sudor frío empapó su uniforme. Este lugar no era una instalación de contención. Estas criaturas no estaban retenidas aquí. Esto no era una prisión. Esto era un coto de caza. No habían sido enviados a contenerlas. Habían sido liberados, como presas. Los soldados no eran un equipo de contención. Eran la cantera. Las criaturas no eran prisioneras. Eran los cazadores, perfeccionados y probados en esta arena desolada. El propósito no era evitar un escape, sino refinar sus habilidades depredadoras, mejorar su perspicacia táctica. Esto no era una guerra, esto era un juego de supervivencia, una prueba espantosa y orquestada. El escalofrío de esa revelación fue más profundo que cualquier miedo. No estaban luchando para ganar, estaban luchando por sus vidas como los cazados. Atrapados en una jaula letal e invisible, Miller y Diego lucharon por sus vidas. La presión implacable, la amenaza constante de ataque, le pasó factura a Diego. Menos experimentado en la guerra psicológica, mostró signos evidentes de psicosis. Veía sombras que no existían, oía susurros en el viento que no estaban allí. Su moral se desplomó, reemplazada por un miedo desesperado y descontrolado. Miller, aunque luchando contra sus propios demonios, intentó anclarlo, mantener su frágil cohesión. Hablaba en tonos bajos y firmes, reiterando los objetivos tácticos, forzando el enfoque de Diego de vuelta a las amenazas inmediatas y tangibles. Pero incluso Miller sintió que los bordes de su propia cordura se deshilachaban bajo el asalto implacable. El peso del mando, la carga de su situación imposible, lo aplastaba con una fuerza abrumadora. La manada intensificó su presión psicológica. La constante interferencia de la radio, antes un zumbido gutural, ahora se fusionó en susurros distintos. De manera espeluznante, imposible, estos susurros replicaban las voces de sus camaradas caídos. El grito desesperado de Sarah por Kyle, los gritos furiosos de Kyle mientras luchaba. Miller veía sombras fugaces en el borde de su visión. Oía pasos donde no había nadie. Estos juegos estaban diseñados para destrozar su voluntad, para inducir errores, para atraerlos a trampas. La guerra psicológica era tan devastadora como cualquier asalto físico. Diego se estremeció, girando la cabeza bruscamente ante un sonido fantasma. ¿Oíste eso, comandante?, jadeó con los ojos muy abiertos. Sarah, oí a Sarah. Miller lo acercó, su voz un gruñido bajo. Estática, Fox. Solo estática. Concéntrate en el perímetro. Pero incluso mientras hablaba, sintió el frío pinchazo de la duda. En una de sus desesperadas escaramuzas, acorralados en una estrecha grieta por la implacable manada, Diego, abrumado por el pánico, cometió un error fatal. Un movimiento repentino, un parpadeo de ojos blancos en la oscuridad, y echó a correr. Tropezó con uno de sus propios cables trampa, detonando una mina direccional que habían colocado para las criaturas, atrayendo la atención inmediata. Una criatura rápida y ágil, uno de los exploradores, se lanzó hacia adelante, sus garras encontrando agarre en el flanco expuesto de Diego. Antes de que Miller pudiera reaccionar, la criatura más grande, la de fuerza bruta, entró en acción, su inmensa forma aplastando a Diego contra la pared de roca. Un crujido húmedo y repugnante resonó en el espacio confinado.
Miller abrió fuego. Un torrente de proyectiles perforantes rasgando a las criaturas, obligándolas a retroceder brevemente. Pero era demasiado tarde. Diego se había ido. Miller era el último superviviente. Solo. Después de la muerte de Diego, se produjo un cambio primario en Miller. La desesperación que había amenazado con consumirlo se transmutó en pura e inalterada rabia y una voluntad animal de sobrevivir. Sus sentidos se agudizaron hasta un grado imposible. Su oído se volvió extremadamente sensible, captando los más leves movimientos de la arena, las sutiles corrientes de aire. Su visión nocturna, incluso sin la ayuda de sus dispositivos ópticos, se agudizó, distinguiendo formas y movimientos en la oscuridad absoluta. Comenzó a sentir la presencia del enemigo, una conciencia casi extrasensorial que le permitía anticipar sus movimientos, sentir su aproximación antes de que sus ojos u oídos lo confirmaran. Ya no era solo un soldado cazado, se había convertido en un depredador acorralado, peligroso e impredecible. Miller estaba solo en la vasta y desolada extensión, con un único fusil automático en sus manos, un puñado de cargadores y unas pocas granadas de fragmentación como únicos recursos restantes. Su cuerpo gritaba en protesta, destrozado por el agotamiento físico, la deshidratación y la persistente agonía de la pérdida. Pero su mente, aunque llevada al límite, ahora estaba afilada con un único propósito: la supervivencia. Se movía con una nueva energía caótica, sus acciones impulsadas por el instinto puro, en lugar de por el procedimiento aprendido. Era impredecible, sus movimientos casi salvajes, pero intuitivamente correctos. No tenía nada que perder. El silencio del desierto presionaba, ya no simplemente opresivo, sino un sudario viviente, ocultando a los enemigos invisibles que aún lo rodeaban. Su respiración llegaba en jadeos irregulares, su uniforme rígido de sudor y polvo. El frío viento del desierto se sentía como una mano física, empujándolo hacia adelante. Se limpió la sangre de la frente, sus ojos escaneando el horizonte. Sabía que todavía estaban ahí fuera, siempre estaban ahí fuera. Una nueva entidad emergió de la manada, su presencia irradiando una autoridad distintiva. Miller la reconoció al instante como el Alfa. Era inmensa, una imponente criatura bípeda, de más de 10 pies de altura. Sus extremidades eran anormalmente largas y nudosas, asemejándose más a los brazos alargados de un humano que a las poderosas patas delanteras de una bestia. Esta anatomía retorcida indicaba un origen complejo y diseñado. El Alfa no cargó. Sus movimientos eran deliberados, calculados. Guiaba a Miller, lo dirigía, en lugar de perseguirlo agresivamente para una muerte inmediata. El resto de la manada había desaparecido, dejando solo a Miller y a esta singular e monstruosa inteligencia. El silencio del desierto se convirtió en el telón de fondo de su mortal partida de ajedrez, 1 contra 1. El Alfa no buscaba una muerte inmediata, no era una simple cacería para sustentarse. Jugaba con Miller, conduciéndolo a puntos de estrangulamiento específicos, canalizándolo a través de pasos estrechos, pero siempre dejando un camino para escapar. Miller, con la mente aguda a pesar del agotamiento, no pudo comprender de inmediato la razón. ¿Por qué no acabar con él? La pregunta añadió una escalofriante capa de intriga a la persecución. ¿Cuál era el propósito de este juego mortal? El Alfa no estaba simplemente cazando, estaba dirigiendo. Miller se sentía como un ratón en un laberinto, sometido a un cruel experimento. Se movía, reaccionaba, pero siempre sentía la mano invisible del Alfa guiando sutilmente su trayectoria. El Alfa le tendió trampas a Miller, deslizamientos de rocas activados en momentos oportunos, forzándolo a terrenos expuestos. Emboscadas que se materializaban solo para disiparse antes de que pudiera enfrentarlas, dejándolo desorientado. Imitaba los sonidos de sus camaradas caídos, un susurro escalofriante y distorsionado en el viento, diseñado para atraerlo a una zona abierta. Miller,
recurriendo a cada gramo de su entrenamiento de la fuerza delta, evitó cada trampa, sus movimientos económicos, fluidos. Usó el terreno a su favor, fundiéndose en las sombras, explotando cada trozo de cobertura. Sin embargo, con cada evasión, se encontraba más cerca del centro de la zona restringida, de un objetivo desconocido. Era un peón, siendo movido a través de un desolado y mortal tablero de ajedrez. A medida que la persecución se intensificaba, Miller notó detalles inquietantes sobre el Alfa. En su inmenso y musculoso cuerpo, observó cicatrices tenues y curadas, que se asemejaban a cicatrices dejadas por incisiones quirúrgicas precisas o implantes incrustados. En sus patas, donde las garras rasgaban la roca y la arena, detectó marcas tenues y dañadas, casi como un tatuaje descolorido o una marca de hierro. Estos detalles, vislumbrados en momentos fugaces bajo la pálida luz de la luna, revelaban un pasado complejo, una alteración deliberada. No era simplemente una bestia salvaje, era algo creado o recreado. Revelaba un vínculo perturbador con algo más allá de la evolución natural, una pista sobre su verdadera naturaleza. La constatación le provocó un escalofrío por la espalda. La implacable persecución no llevó a Miller hacia el escape, sino más profundamente al corazón de la zona restringida, hacia esa misma área no marcada en ningún mapa. El terreno se volvió cada vez más traicionero. Formaciones rocosas dentadas, cañones retorcidos, pasajes estrechos y claustrofóbicos. Miller lo entendió. Estaba siendo guiado a una trampa final, un crisol del que no habría escapatoria. Pero con todos los demás caminos sellados, cada intento de evasión llevándolo más adentro de este laberinto desolado, no tuvo más remedio que seguir adelante, hacia lo desconocido. Su cuerpo le dolía, sus pulmones ardían, pero el instinto de sobrevivir, de comprender, lo impulsaba. El aire se volvió pesado, espeso con el olor metálico que había detectado días atrás, ahora abrumador. El brillo blanco de los ojos del Alfa, visible incluso sin su visión nocturna, lo llamaba a adentrarse más en la oscuridad devoradora. La temperatura bajó aún más, rondando justo por encima del punto de congelación. El aliento de Miller formaba nubes en el aire gélido, cada exhalación una nube de desesperación. Estaba siendo canalizado, sistemáticamente, hacia un destino que sabía, instintivamente, revelaría una verdad mucho más aterradora que cualquier mito. Miller se sumergió en un abismo, un cañón masivo cuyas paredes verticales se elevaban cientos de pies hacia el cielo sin luna. Descendió por una pendiente traicionera, con pedregal suelto y polvo cayendo en cascada a su alrededor. En el fondo, en la penumbra sofocante, se desplegó un espectáculo que le heló la sangre. El suelo del cañón bullía con docenas, cientos, de las mismas criaturas horripilantes. No lo atacaron de inmediato. Simplemente permanecieron de pie, sus inmensas formas inmóviles, sus ojos blancos brillando en la penumbra, creando una luminiscencia extraña y pulsante. La mirada colectiva era una fuerza física, presionándolo. El aire vibraba con una vibración baja e inaudible, el sonido acumulado de su presencia. El Alfa, la criatura masiva que lo había perseguido implacablemente, se movió al borde del abismo por el que Miller había descendido. No gruñó ni mostró agresión. En cambio, se posicionó, presentando a Miller a la silenciosa multitud de abajo. Fue un acto de exhibición, no una amenaza, una demostración en lugar de un ataque. Esta escalofriante confirmación solidificó la aterradora constatación de Miller. Estas criaturas eran inteligentes. Entendían los conceptos de presa y cazador, de exhibición y audiencia. No fue un encuentro aleatorio, fue un evento orquestado. El silencio de la manada reunida era más aterrador que cualquier gruñido. En ese horrible momento, Miller lo entendió. No eran simplemente monstruos del folclore. Operaban como una sociedad organizada, una inteligencia colectiva. Sus ojos, brillando blancos en la penumbra, ya no parecían simples rasgos biológicos.
Eran ventanas a una mente escalofriantemente coherente. Miller sintió su mirada, no depredadora, sino analítica, evaluadora. Él mismo era el sujeto de un elaborado estudio a largo plazo. Este era un nuevo nivel de terror, que trascendía lo físico. No era simplemente un objetivo, era una observación. La escala de su número, su silenciosa disciplina, destrozó cualquier ilusión persistente de que fueran meras bestias. Entonces llegó la completa y horrible revelación. Estas criaturas no eran los hombres lobo del mito. Eran soldados de otra guerra. No humanos, pero tampoco animales. No habían sido domesticados o creados en algún laboratorio clandestino. Estaban siendo probados. Esto no era una prisión. Esto era un campo de pruebas, un crisol implacable diseñado para refinar sus habilidades. No eran experimentos destinados a producir monstruos. Este era un programa centrado en su integración, en la selección de los débiles, en el entrenamiento de los fuertes. El objetivo final de estas pruebas no era simplemente la supervivencia, sino el desarrollo de habilidades tácticas avanzadas, de pensamiento estratégico colectivo. Eran una fuerza en evolución y armamentizada. La horrible verdad galvanizó a Miller. Morir aquí significaba convertirse en parte de este monstruoso experimento. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por años de combate, se encendieron. Entendió que esta era su última oportunidad, su única oportunidad de liberarse de este infierno manufacturado. Su fusil automático se sentía más pesado en sus manos, cada proyectil restante un bien precioso. Escaneó el cañón, sus ojos saltando de una mirada blanca y fulgurante a otra. Evaluó el terreno, la distribución de las criaturas, los sutiles cambios en sus posturas. Había luchado para salir de situaciones peores, pero nunca contra un enemigo que medía cada uno de sus movimientos, que analizaba cada una de sus reacciones. Respiró hondo y entrecortado, el olor metálico del cañón llenando sus pulmones. Este era el momento, el acto final. No se convertiría en parte de su grotesco ejército. Lucharía hasta su último aliento, o escaparía. La elección estaba clara. Miller agarró las 2 últimas granadas de fragmentación. No las usaría para un golpe mortal. Tal acto sería inútil contra tal número. Su objetivo era el caos. Quitó las anillas, contó mentalmente y luego las lanzó con precisión a las filas masivas de las criaturas. Las explosiones rasgaron el opresivo silencio del cañón, reverberando en las paredes de roca. La metralla zumbó. Fragmentos de polvo y roca estallaron, y por un instante fugaz, una ola de confusión se extendió por una parte de las criaturas reunidas. Fue una brecha momentánea en su formación disciplinada, una astilla de caos que Miller había diseñado. Esta era su única y fugaz ventana para una ruptura. Se lanzó hacia adelante, un grito primario se desgarró de su garganta, un sonido de desafío y rabia desesperada. Se movió con la eficiencia fluida y brutal perfeccionada por años de entrenamiento en la Fuerza Delta. Movimientos rápidos y bajos, explotando cada sombra, cada grieta como cobertura, empleando fintas y distracciones. Se abrió paso a través del desorden temporal en las filas de las criaturas, cuya concentración inicial se rompió momentáneamente por las explosiones. Algunas de ellas se abalanzaron, sus enormes garras cortando el aire vacío mientras Miller las evadía. Otras se contuvieron, sus ojos blancos impasibles, esperando una orden, observando la prueba desarrollarse sin interferencia directa. El aire estaba cargado con el polvo de las explosiones y el hedor de sus pieles antinaturales. Se agachó bajo una extremidad que se agitaba, giró y clavó la culata de su fusil automático en el abdomen de una criatura, ganándose una crítica medio segundo. Miller usó el terreno accidentado como su aliado. Trepó por una pared de roca escarpada, sus dedos encontrando agarres imposiblemente pequeños, su cuerpo gritando en protesta. Pasajes estrechos, grietas ocultas y nichos sombríos se convirtieron en sus rutas de escape. Las criaturas, a pesar de su inmenso poder y velocidad,
luchaban por perseguirlo a través de un terreno tan confinado y traicionero. Estaban hechas para el terreno abierto, para la fuerza bruta. Esta fue una fuga físicamente brutal y mortalmente peligrosa. Cada músculo de su cuerpo gritaba, sus pulmones ardían, pero superó la agonía, impulsado por el instinto primario de sobrevivir. Escaló una pared de 30 pies, sus botas encontrando apoyo en la roca áspera. Se dejó caer en una fisura estrecha y sinuosa, apenas lo suficientemente ancha para su cuerpo. Los aullidos de frustración de las criaturas resonaron sobre él. Se movió hacia el oeste, impulsado por una brújula primigenia, sin ver ya un objetivo definitivo, solo la necesidad de poner distancia entre él y el cañón infernal. Su uniforme estaba rasgado, su cuerpo sangrando por innumerables rasguños y laceraciones. Deshidratado y al borde del colapso, tropezó a través del paisaje desolado. Entonces, un golpeteo rítmico y débil llegó a sus oídos, creciendo constantemente en volumen. El inconfundible sonido de las palas de un helicóptero. Levantó la mirada hacia el vasto y pálido cielo. Una silueta oscura contra la luz del amanecer, moviéndose rápido. Un helicóptero de búsqueda y rescate. Un alivio, potente y abrumador, lo inundó, nublando momentáneamente su visión. Se mezcló con una fría e inquietante incredulidad. Pensó que este era el final, la liberación de la pesadilla. Pero en su interior lo sabía. Esto era solo el siguiente acto. El helicóptero se mantuvo suspendido. La corriente descendente de su potente sistema de rotores, levantando una tormenta de polvo y arena. Un cabrestante de rescate descendió, y un equipo de médicos, con los rostros ocultos por gafas de visión nocturna, lo aseguró rápidamente. Trabajaron con una eficiencia clínica que Miller reconoció, pero sus movimientos eran inusualmente cautelosos. Le administraron primeros auxilios inmediatos, estabilizando sus heridas, pero sus preguntas eran precisas, extrañamente específicas. No preguntaron por sus lesiones físicas, sino por su exposición, por la naturaleza de su contacto. Miller notó que le extrajeron muestras de sangre varias veces y que le revisaron las pupilas con una minuciosidad inquietante. Sintió el frío toque de una sonda contra su piel mientras lo escaneaban con un dispositivo desconocido. Los médicos, normalmente una fuente de consuelo, eran agentes del mismo sistema que lo había colocado en la pesadilla. No era solo un soldado rescatado, era un espécimen. A bordo del helicóptero, que aún vibraba con la vibración de sus dos motores de turbina, Miller se encontró con el mismo oficial sin rostro, que le había dado sus órdenes en la base de la Fuerza Aérea de Nellis. El coronel Hargreave estaba de pie en la cabina, su postura rígida, sus ojos fijos en Miller. No había calidez en su mirada, ni rastro de emoción, solo una evaluación profesional y desapasionada. No era la mirada de un oficial al mando saludando a un subordinado que regresa. Era la mirada de un científico observando a un sujeto de prueba, un investigador examinando un espécimen particularmente valioso. Las heridas de Miller, aunque vendadas, todavía palpitaban. Sentía el dolor sordo del agotamiento, pero su mente estaba clara, afilada por el crisol que acababa de soportar. Hargreave rompió el silencio, su voz plana, desprovista de cualquier simpatía discernible. Ahora sabe por qué solo enviamos a operadores de la Fuerza Delta. Otros no pueden soportar lo que usted hasta ha soportado. Su tono era una mera declaración de hechos, la confirmación de una sombría verdad. Miller intentó hacer preguntas, expresar el torrente de revelaciones que acababan de golpearlo. Pero Hargreave lo interrumpió con un gesto de desdén, un sutil movimiento de cabeza. No mostró interés en las experiencias de Miller, en el costo humano de la operación. Su atención estaba en otra parte, en algo más profundo, más insidioso. Miller sintió el peso de sus preguntas no formuladas, el silencio una pesada carga. El helicóptero ganó altitud, sus potentes motores empujándolo rápidamente a través del cielo del amanecer. Miller se giró hacia la ventana reforzada,
contemplando la desolada extensión del desierto de Nevada. Se extendía debajo de ellos un lienzo ininterrumpido de arena y roca, tan sin vida como lo había sido cuando descendieron por primera vez. Pero ahora, Miller conocía el terrible secreto que guardaba. La luz naciente de la luna proyectaba sombras largas y grotescas sobre las dunas, creando formas distorsionadas que se retorcían y cambiaban, prometiendo algo inconfesable. El desierto ya no era solo un espacio vacío, era un cementerio vivo y palpitante de horrores olvidados. La mirada de Hargreaves siguió a la de Miller, fija en el paisaje que se alejaba abajo. Sus siguientes palabras atravesaron a Miller hasta la médula, resonando con una escalofriante finalidad. Pero la pregunta no es ¿qué ha sobrevivido? Hizo una pausa, permitiendo que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Un deliberado golpe dramático que amplificaba la tensión, otorgando a Miller el agónico espacio para anticipar la peor conclusión posible. El zumbido de los motores del helicóptero era el único otro sonido, un dron constante y bajo. La mandíbula de Miller se tensó. Sabía que lo que viniera a continuación redefiniría todo. Mas no cuánto tiempo permanecerán contenidos dentro de la zona. Hargreaves terminó la frase y un sutil cambio se produjo en su voz, un atisbo de satisfacción o una sombría resignación. Las implicaciones de esa única frase destrozaron la comprensión de Miller de todo lo que había sucedido. No los estaban conteniendo dentro de la zona. Les estaban permitiendo permanecer allí, con la capacidad implícita de liberarlos. Esto no era una prisión. Era un campo de entrenamiento, una incubadora para su crecimiento, un campo de pruebas para sus habilidades. No fue un incidente aislado, fue un entorno controlado, un campo de pruebas para una fuerza que estaba siendo refinada para un propósito que Miller aún no podía comprender. El verdadero horror de su terrible experiencia ahora se hizo aterradoramente claro. A medida que el helicóptero ascendía, ganando velocidad y distancia del desolado páramo, docenas de siluetas emergieron de la interminable extensión de arena de abajo. Corrían por el suelo del desierto a una velocidad imposible, sus formas borrosas, moviéndose con una escalofriante coordinación que desafiaba la explicación natural. Mantenían el ritmo del helicóptero que aceleraba rápidamente, una manada perseguidora, una ola viviente de horror. Eran las mismas criaturas, los monstruos transformados. Pero su número era abrumador, una hueste aterradora. No solo corrían, perseguían activamente la aeronave como una jauría de caza escoltando a su presa o embarcándose en su próximo ejercicio de entrenamiento. El suelo bajo ellos se desvaneció, pero las formas oscuras continuaron su implacable persecución. Miller apretó su rostro contra la ventana reforzada, esforzándose por distinguir los detalles de las siluetas que corrían. Entre ellos vio a uno. Era uno de los más pequeños y rápidos, del tipo explorador o de asalto, que lo había perseguido por los cañones, y en su forma bestial, en el brillo blanco e impasible de sus ojos, reconoció lo imposible. Reconoció a su camarada, el francotirador, Kyle Reed, muerto hacía solo 3 días. Un horror profundo y escalofriante desgarró a Miller, una ola fría que lo dejó sin aliento. Sus amigos no habían simplemente muerto. Se habían convertido en parte de este monstruoso ejército. Habían sido transformados, retorcidos en las mismas abominaciones que habían sido enviados a contener. Un pensamiento nauseabundo y escalofriante se apoderó de la mente de Miller, apretándola como un tornillo de banco. Sara y Diego sufrieron el mismo destino. Fueron convertidos inmediatamente después de la muerte, o la transformación ocurrió en los últimos 3 días. La horrible revelación añadió una nueva capa de angustia, profundamente personal, a su terrible experiencia. Había luchado contra sus propios amigos, contra las formas reanimadas y monstruosas de los hombres y mujeres con los que había entrenado y sangrado. El pensamiento era insoportable, un horror que destrozaba el alma y arañaba los bordes de su cordura. Había enfrentado a la muerte innumerables veces,
pero esto era una profanación de la vida misma. La mente de Miller corría, conectando las piezas fragmentadas de información. El verdadero propósito de la zona no era simplemente el entrenamiento de estas criaturas. Era un macabro proceso de selección de material humano, un espantoso centro de reclutamiento. Los operadores de las fuerzas de operaciones especiales, los equipos de élite de la Fuerza Delta enviados a este infierno, eran simplemente los sujetos de prueba definitivos para los depredadores. Los caídos, los que habían perecido en el crisol, no eran simplemente bajas de guerra, eran reclutas potenciales, materia prima para este ejército de pesadilla. Esta horrible revelación retorció todo lo que Miller había sabido sobre la misión, sobre el costo del servicio militar, sobre la naturaleza misma de la vida y la muerte. La última mirada de Miller por la ventana del helicóptero no solo estaba llena de un profundo horror, sino de una nueva y fría determinación. Había soportado el infierno, y ahora conocía su verdadero rostro. Comprendió que esto no era el final, era simplemente el comienzo de algo mucho más siniestro. La pregunta del coronel Hargreave: ¿cuánto tiempo permanecerán contenidos dentro de la zona?, ahora resonaba en su mente como una aterradora amenaza global. Miller había sobrevivido, pero ahora llevaba un secreto, una verdad que destrozaba su mente y lo obligaba a luchar por el futuro de la humanidad. El sol naciente proyectaba sombras largas y ominosas sobre el paisaje, pero Miller solo veía la tormenta que se avecinaba, una guerra mucho más profunda que cualquiera que hubiera imaginado jamás. Se aferró al frío metal del asiento del helicóptero, sus nudillos blancos. La lucha había cambiado. Él había cambiado. Miller desapareció en las vastas y anónimas corrientes de la sociedad moderna. Se despojó de su identidad, adoptando nuevas personalidades con la facilidad de un camaleón, cambiando constantemente de ubicación. Se movía entre las sombras, un guerrero oculto, aplicando cada habilidad aprendida en los recovecos más profundos de las operaciones clandestinas, contravigilancia, espionaje, evasión urbana. Sabía que todo el peso del aparato clandestino del Estado lo cazaba, implacable en su persecución. Su objetivo ya no era la mera supervivencia, era el cultivo meticuloso de una fuerza, una red de recursos e inteligencia, antes de lanzar su siguiente y decisivo movimiento. El tiempo corría. Inició el primer contacto con cuidado, con paciencia. Buscó a un tipo específico de individuos, periodistas de investigación experimentados, aquellos que perseguían la verdad sin importar el costo, defensores de los derechos civiles con el coraje de desafiar el poder institucional, e incluso disidentes cuidadosamente seleccionados que operaban en los márgenes del propio gobierno. No buscaba simplemente creyentes, sino a aquellos dispuestos a arriesgarlo todo, a sacrificar sus carreras, su libertad, incluso sus vidas, para exponer la escalofriante verdad que llevaba consigo. El proceso fue agónicamente lento, plagado de engaños y la amenaza constante de la traición. Se movía como un espectro, sin dejar rastro, construyendo su red ladrillo a ladrillo. Entonces, surgieron los primeros temblores de la amenaza global. Informes extraños, inicialmente descartados como incidentes aislados, aparecieron en noticieros oscuros y foros marginales. Ataques inexplicables en áreas silvestres remotas, la repentina desaparición de excursionistas y campistas, relatos inquietantes de vida silvestre anormalmente agresiva. Miller reconoció el patrón, la sutil escalada. La zona ya no contenía a sus habitantes tan seguramente como antes. Las criaturas, las entidades transformadas, comenzaron a infiltrarse en el mundo en general, por orden deliberada o como un escalofriante subproducto de su acelerada evolución y adaptación. Las líneas entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaron. Las imágenes de Kyle, Sarah y Diego, transformados en los mismos monstruos que habían combatido, atormentaban cada momento de vigilia de Miller. Sus formas espectrales, sus ojos blancos y brillantes, alimentaban una venganza personal que ardía en sus entrañas.
Su misión ya no era simplemente detener una amenaza global. Se trataba de venganza por sus amigos, por su conversión forzada en abominaciones. Llevaba una carga singular y escalofriante. Era el único que podía concederles una retorcida forma de paz, destruyendo a quienes los crearon, a quienes los controlaban y a quienes los desataron. Su guerra personal se había vuelto inextricablemente ligada al destino del mundo. Miller estaba de pie en la azotea de un imponente rascacielos. Las luces de la ciudad un tapiz brillante debajo de él. Sabía con terrible certeza que el mundo estaba al borde de una catástrofe inimaginable, un horror que solo él entendía verdaderamente. La guerra que había creído terminada, los interminables despliegues en el polvo y la sangre de tierras extranjeras, era simplemente un preludio. Esta vez, su enemigo no eran solo terroristas o soldados uniformados, era algo mucho más antiguo, más poderoso y meticulosamente oculto. Su mirada estaba llena de una determinación inquebrantable, pero en lo profundo de sus ojos, el conocimiento de la verdadera pesadilla acechaba. Una verdad aterradora capaz de transformar no solo el mundo, sino la esencia misma de lo que significaba ser humano. La tormenta se acercaba. Él estaba listo.